Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras. Hoy tenemos un programa muy especial, principalmente porque es el primero del año. Feliz año a todos los que nos estáis escuchando. Y porque estamos de exámenes, es enero, es la época pues para un estudiante más comprometida. Así que hoy nos faltan dos integrantes esenciales de este programa, Ariadna y Marina. Os mandamos un saludo desde aquí, os echaremos de menos, pero bueno, no vamos a parar este programa por los exámenes. Estaremos dentro de 2 semanas también aquí y sin más dilación os voy presentando a los que estamos y empezamos con ello. Luis Pérez. Hola, feliz año a todos. Jaime Ruiz. Hola, ¿qué tal? Pues ya está, esos estamos. ¿Qué nos cuentas, Jaime? Muy bien, pues hablando de presentaciones, comenzamos la programación de este 2024 por todo lo alto, con una invitada que si le preguntáramos bien podría decir, como aquel dramaturgo, que toda la vida es una ficción. Ella es actriz, guionista y directora de teatro desde hace más de 15 años. Se licenció en Arte Dramático en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Posee un máster en Historia del Arte por la USAL y actualmente es doctoranda en Historia del Arte por esta misma universidad. Ha escrito y representado múltiples obras de teatro y piezas artísticas tanto en Argentina como en España. Su trayectoria docente es muy variada, encontrando así espacios tan comunes como escuelas públicas y privadas. Muestra de ello es la Escuela Lombó de Teatro, donde actualmente imparte clases, aquí, en Salamanca. Aunque también encontramos otros espacios no tan comunes al imaginario que habitualmente podríamos asociar al teatro. Estos son escuelas de educación especial e incluso cárceles. Sin embargo, esto dice mucho y bien sobre la versatilidad tanto de la dramaturgia como de nuestra invitada y amiga Guillermina Granados. Gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Vamos entonces con la primera sección de hoy. Vamos a conocernos mejor. Bueno, Guillermina, para entrar un poco en materia en este programa, queríamos preguntarte acerca de tu andadura biográfica, empezando por la infancia. ¿Qué nos puedes contar de cuando eras niña? Yo nací en Buenos Aires, en la capital federal, la capital de Argentina, y tuve una infancia dura, bastante problemática, con dramas familiares, como muchas otras personas. Pero bueno, siempre traté como de seguir adelante y de cumplir mis sueños. ¿Cuáles eran mis sueños? Ser actriz y arqueóloga. Entonces... O sea, desde niña tenías la idea de ser actriz y arqueóloga. Y arqueóloga, Ajá. sí. Pero bueno, me evoqué más desde el comienzo a la actuación, empezando en el Conservatorio de Arte Dramático, como se llamaba anteriormente en mi facultad. Y después completar con los estudios en Historia, que es lo que me brindó la Universidad de Salamanca acá con el máster en Historia del Arte y ahora obviamente con el doctorado. Así que comencé mis estudios ahí en la universidad con un examen de ingreso muy conflictivo, muy difícil, porque al ser una universidad pública todo el mundo quería estudiar allí, entonces había un gran filtro que después de dramas y inseguridades y como todo, logré acceder a la universidad, pasar un examen monólogo de 7 minutos, y logré comenzar mis estudios allí. Y después de varios años también de estudio y de esfuerzo, muchísimo esfuerzo, y terminar allí y luego migrar hacia el otro lado del continente. Así que acá estoy, de este lado. Cuenta si quieres un poco cómo fue esa prueba de acceso, porque... Bueno, fue tremendo porque
La universidad queda a la vuelta de la casa de mi abuela, que falleció hace unos años, y ella me insistía en que yo tenía que estudiar ahí. Era una casa muy antigua en el medio de Buenos Aires, que la habían vendido al Estado para que se haga el Conservatorio de Arte Dramático allí. Y mi abuela me insistía en que yo tenía que probar suerte, que tenía que probar, que tenía que intentar, y yo obviamente decía que nunca lo iba a lograr. Hasta que intenté, me anoté, me inscribí y pasé ese filtro de una semana donde tenías que cursar diferentes materias. Si pasabas esa etapa, pasabas al monólogo. El monólogo era, yo siempre lo recuerdo como la película de Flashdance, donde tenés un tribunal que te están mirando y, bueno, a ver, actuá. Era tremendo, con un reloj enorme que marcaba el tiempo porque no te podías pasar de los 7 minutos. Si vos te pasabas de los 7 minutos, automáticamente te cortaban. Entonces, tenías que preparar tu monólogo y actuarlo, representarlo. Recuerdo llegar y que todos tuvieran grandes disfraces, maquillajes, probando líneas de teatro clásico, de tanto inglés como español, como argentino, piezas súper complejas de actuar. Y a mí se me había dicho que era mucho más fácil hacer algo más cercano a uno, digamos, algo un poco más fácil, más accesible, no ir a los clásicos, porque eso es era como más complejo de abarcar para alguien que recién estudiaba teatro. Entonces decidí hacer una obra un poco más simple, un conflicto interno muy normal, del día a día, cotidiano. Una chica que está con su novio, que se pelea con el novio, describe una situación así, sin más. ¿Qué obra era? Se llama Arte. Una obra de un estudio de un dramaturgo argentino. Y fui y lo dije, así, con mi ropa normal, de día a día, de cotidiana. Me paré y le conté al tribunal el problema que había tenido con mi novio. Punto. Fin. Ahí terminó. Y me quería morir, porque todos halagaban el trabajo del resto, menos el mío. Y obviamente pensé que no iba a quedar, que no iba a entrar, que no iba a acceder a la universidad. Y una semana después tenías que pararte en la puerta de la facultad y buscarte en una lista. Si figurabas en la lista era que estabas adentro de la universidad, si no, no. Uh-huh. Y ese viaje en el metro, recuerdo estar ahí en el subte, como le decimos en Buenos Aires, muy nerviosa, muy ansiosa, muy negativa, diciendo... esto no funcionó, tengo que probar un plan B, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y cuando llego a la facultad, me busco en la lista y estaba la hija de Maradona, que justamente entró el mismo año que yo. Y un poco más abajo estaba yo. Así que salté de alegría, de felicidad. Se ve que algo en mi espontaneidad, supongo, no sé, les gustó al tribunal. Nunca lo sabremos porque nunca te dan una devolución. Simplemente figuras en una lista o no, y yo estaba ahí en la lista, así que ahí comencé mi viaje, y profundo viaje en la Universidad de las Artes y en la carrera de Arte Dramático. Y al margen de esta peripecia para entrar, a mí me da curiosidad porque, bueno, o sea, me lo imagino esos años un poco distintos a lo que es una carrera más teórica que podemos hacer aquí en la universidad. ¿Cómo fue, ya no solo los estudios, sino el aprendizaje artístico de esos años? Bueno, muy interesante tu pregunta, porque si bien tiene muchas materias teóricas donde hay que sentarse y estudiar, como historia, hay muchísimo de historia en mi carrera, y filosofía y estética, etcétera, hay mucho de, bueno, obviamente de actuación. Y de actuación hay muchas emociones. Nuestra herramienta de trabajo son las emociones, nuestro cuerpo y nuestra voz. Y hay que hacer un trabajo muy profundo y muy personal, en donde todo lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que somos, hay que mostrarlo, hay que jugarlo, hay que enseñarlo, hay que articularlo para generar arte. Entonces es muy complejo, que se sale de lo que vos decís, de una carrera común o normal, si quieren, lo podríamos decir. Hay que poner en juego otras cuestiones que uno a veces no está acostumbrado a poner en juego. Pero bueno, eso también es trabajo del actor y también del estudiante de arte dramático, de ir resolviendo esas trabas que son 100% de uno mismo. No es que haya un profesor o un texto o un problema de matemática que no se puede resolver, sino son trabas
muy personales y muy propias y hasta sentimentales con uno mismo, con una misma. Entonces hay que hacer un trabajo bastante más profundo, tal vez, que comparándolo con otras carreras universitarias. Una vez estás allí en la carrera, ¿cómo fue tu desarrollo? Desde como el primer año hasta ya cuando decidiste salir, terminaste. Y, ¿qué pasaron en esos años esenciales de la vida de cualquier universitario? ¿Algún detalle, alguna anécdota, algún buen recuerdo o mal recuerdo? Algo que nos puedas contar de ello. Comencé medio, bastante tirando a mal, por inseguridades, cuestiones mías personales, de bueno, no poder hacer lo que me pedían los docentes, de abrirme, de mostrarme, de enseñarme. Pero bueno, con el tiempo hice como un clic, dije, bueno, si esto es lo que más amo en el mundo, lo tengo que hacer. Y tengo que poder hacerlo y lo tengo que disfrutar. Para mí el arte es eso, es disfrutar. Porque si no, no lo hacemos. Es así. Si uno no encuentra goce, bueno, esto aplicado en todas las carreras, ¿no? Pero en especial esto, uno se tiene que apasionar por esto, porque está en juego muchísimas cosas personales. Entonces, si uno no disfruta eso, no hay que hacerlo. Porque es sufrir. Y gratis, porque nadie nos obliga a ser actores. Entonces, me parece que hay que encontrarle el placer y el gusto a trabajar con uno mismo y no ponernos de enemigos. Y yo, todo el comienzo de la carrera, era mi peor enemiga. Claro. Y luego, con ayuda de buenos profesores que me han tocado, algunos mejores, otros peores, pero apoyándome mucho en buenos docentes, encontré el placer de estar arriba de un escenario y disfrutarme en el arte de actuar. Wow. Y una vez ya terminas toda esta instrucción, nos planteamos la idea de cumplir otra pasión, ¿no? Que es la de enseñar, la de ser docente. ¿Esto cómo lo vives? Bueno, también justamente en el examen de ingreso que uno tiene para la universidad hay una figura que se llama el veedor, que es una persona que ayuda al aspirante de ingresar a, justamente es como un punto medio entre los docentes, la evaluación y el alumno. Me postulé al segundo año de la carrera para ocupar este rol de ser veedora y ser intermediaria entre los docentes que evaluaban y el estudiante. Y claro, ahí me di cuenta estar del otro lado, ¿no? Estar frente a un alumno. Y un alumno que enseguida noté las necesidades, las inseguridades, las incertidumbres. Y dije, este es mi lugar. Este es mi lugar. Obviamente me encanta estar arriba de un escenario, lo disfruto muchísimo, pero generé una empatía que antes no tenía, que era ver a una persona con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda del disfrute en cualquier carrera, una necesidad que yo podía ayudar, que yo podía orientar, que podía hacerla menos necesidad, hacerla disfrutar de esa búsqueda del estudiante. Entonces, a partir de ahí, empecé a indagar, empecé a investigar, empecé a buscar también trabajos relacionados con eso, ad honorem, ir metiéndome en grupos diferentes de teatro, de distintos grupos, para poder estar del otro lado y ayudar a esas personas a que no padezcan tanto como yo lo viví, de sufrir y de no encontrarse uno mismo y sentir que es juzgado constantemente. Entonces ahí empecé lentamente a encontrarle también el disfrute, a ayudar a estas personas, a estos estudiantes que buscan una orientación y una contención a lo largo del camino de todo un estudiante de la carrera que sea. Y ahí como que lentamente empecé con el estudio más pedagógico de la carrera, digamos. Pues ahora ya que te hemos conocido mejor, que nos has contado un poco cómo han sido estos años fundamentales, vamos ya con la segunda sección. Intentaremos ahí divertirte un rato, que no te sea muy tedioso esto. Vamos allá, justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason. Pues yo quería saber si aparte de teatro
¿tienes alguna afición o algún hobby en tu tiempo libre? Bueno, no quiero pecar de Argentina, pero lo soy y me encanta jugar al fútbol. Y sí, este fue un año muy importante para nosotros, bueno, el año pasado, el anterior. Pero bueno, sí, me apasiona el fútbol, pero no solo el fútbol, sino el deporte en equipo. Justamente que también lo puedo traspolar al teatro, o sea, Sí, claro, es lo que totalmente. es un grupo de teatro o un grupo de fútbol es un grupo social, que hay mucho de compañerismo, de autoayuda, de ayuda al grupo, de entendimiento, de conocimiento y siempre atravesado por las emociones, tanto personales como del grupo. Entonces siempre necesité deportes en equipo. Traté de hacer danza, de hacer boxeo, de hacer lo que sea, pero siempre preferí más el deporte en equipo. Y lo mismo me pasa con el teatro. A mí el manejo de grupo y pertenecer a un grupo es algo que me gusta mucho y que me motiva mucho tanto mi arte como mis ganas de jugar bien al fútbol. ¿Posición? Arriba y abajo. Equipo. Boca Juniors para siempre. Esto puede generar mucha polémica. Esperemos que no haya muchos Sí, sí. oyentes argentinos, la verdad. Vale, pues yo te quería preguntar, Guillermina, porque bueno, tanto la finalidad de este programa como los integrantes de este programa pues están relacionados con la filología, las letras. Entonces, tú que estás pues tan metida en todo lo que es el teatro, a lo mejor es una pregunta un poco difícil de responder, pero para que una obra funcione, ¿qué porcentaje tiene el texto, que digamos es lo propio del que escribe, de los literatos, y qué porcentaje tiene la actuación, la representación, la escenografía? A mí me parece que es 50 y 50, sí o sí, pero el tema de eso es que hay que encontrar un equilibrio. O sea, no es fácil tener un 50-50. Yo como directora a veces trato de llegar a un equilibrio entre el texto y la actuación, lo que sería llevar el texto a la acción, ¿no? Pero me parece que es una búsqueda constante del equilibrio en las dos cuestiones. A veces tenemos un texto clásico, como decía antes, que no se puede adaptar, que hay que decirlo tal cual está el texto, pero claro, hay millones de maneras de decir las cosas, tanto un texto antiguo, clásico, como un texto contemporáneo. Entonces me parece que también lo que yo propongo como directora es buscar un equilibrio y pedirle al actor un equilibrio entre las dos cosas, que no se ate a uno y que no se ate a otro, sino buscar un equilibrio y cierta negociación, cierto diálogo entre un lado y el otro, en este caso la acción y el texto. Un equilibrio constante, a través de los ensayos, obvio. La búsqueda siempre son los ensayos. Bueno, y si no te hubieses dedicado al teatro, ¿qué otra opción, o siempre lo has tenido clarísimo, o qué hubiese sido de ti? Siempre lo tuve clarísimo. O sea, no ha Jamás habido dudé. opción B que digas teatro o fútbol profesional, por ejemplo. No. O profesora docente de escuela. Ujú. Pero claro, estoy ahí. Encontré como un equilibrio. Volviendo a la palabra. Encontré un equilibrio y una sumatoria, ¿no? A mí me parece que la docencia y el arte se pueden combinar perfectamente y encontrar el equilibrio entre ambos. Y no solo eso, sino que una vez encontrado el equilibrio, transmitirlo. Que eso también es un paso enorme. Y me parece que la transmisión de conocimiento es muy importante en mi vida porque me gusta saber, conocer, explicar, decir, saber un montón de cosas, ser un libro abierto, como quien dice, pero si yo sola me quedo con ese conocimiento, me falta algo. Yo necesito transmitirlo y que el otro o la otra viva ese conocimiento como yo, apasionadamente, y que le encuentre también el sentido propio del alumno, de la alumna, a través de el conocimiento o los recursos que yo puedo brindarle a esa persona, a ese alumno o esa alumna. Yo quería hacerte una pregunta sobre lo del teatro, el 50%. ¿Ha habido algún momento, seguro que sí, yo pues bueno, tengo muy poca noción de lo que es el mundo de la acción como tal. Leo mucho
por la carrera y porque me apasiona y me encanta ir a veros, a actuar, pero desde dentro no sé muy bien cómo funciona. Hay momentos en los que tienes que poner tú el 100%, cuando se te va el texto de la cabeza y estás en el escenario y te toca hablar. ¿Te has tenido algún momento de sacarla? De sacar para adelante un vacío en el que se ha quedado todo en el aire. Sí. En la vida misma también es así. Como yo siempre digo, el teatro es la representación de la vida. Y me parece que esto es muy personal, pero cuando me hago cargo de que estoy vacía, aparece el genio y la creatividad. Y eso se va desarrollando también con el estudio y con la vida misma. Bueno, estoy en crisis, ¿qué hago? Siempre hay que hacer algo. Para mí ese es el kit de la cuestión. O sea, eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante de la crisis, hacer algo. Lo que sea, pero rellenar ese vacío, no para rellenar solo el vacío, porque el vacío es vacío y nos hace mal, sino crear. En mi caso siempre fue crear, inventar. Y me llevó muchísimo tiempo, porque al principio costaba, pero me llevó esto de no sé qué hacer, no tengo idea qué decir, no tengo qué... Y sale. Y sale. Y también eso ayuda el poder de observación. Claro. Y a los actores es una herramienta que es fundamental para un actor, para un director y para un estudiante, la creatividad. Hay que llevar ese conocimiento a ese punto que me parece que ya es como superior a la inteligencia. Es una creatividad porque no se desarrolla leyendo libros. A ver, obviamente que sí, eso ayuda, pero hay que llegar a un nivel de conciencia creativa, en donde ya no es el libro que leí o lo que me pasó en la vida, sino es todo a la vez. Que fluya la improvisación. Exacto, claro. Y desde mí, ¿se Eso entiende? es, Tomar sí. todo lo que he estudiado, lo que he leído, lo que he visto y usarlo a mi favor para llenar ese vacío a través de la creatividad. ¿Se entiende? Sí, ya te entiendo. Sí, se entiende, pero en la práctica, o sea, dificilísimo. es muy Claro, difícil, o sea, sí. tener esa predisposición de decir, estoy vacío y estoy a su vez abierto a que entre cualquier cosa, a esa observación, a ese... O sea, me parece muy complicado. Y para agregar, para que no sea tan complicado justamente, me parece que también es muy importante el trabajo con el otro o con la otra. ¿Por qué? Porque a veces de tanto no saber qué hacer o de tanto estar en blanco o de tanto estar en vacío, uno se regodea en ese vacío y dice, ¿cómo salgo de acá? Y a veces por ahí levantando la cabeza y mirando al otro que... O puede ser el otro un docente que me está dictando la clase o un compañero que está en la misma que yo y no sabe para dónde ir, o un compañero de escena y decir, ahí estoy con alguien más, no estoy sola. No estoy sola en mi agonía y en mi vacío existencial. Hay otra persona que por ahí está pasando o pensando lo mismo que yo. Entonces, a veces cualquier cosa de esa persona, observándola o escuchando, prestando atención, salirme de mí mismo y conectarme con esa persona, hace que mi vacío se complete, se llene, o por lo menos empiece a crear algo a partir de ese otro o de esa otra. Qué bueno. Bueno, yo te iba a pedir ahora un consejo, pero es que esta reflexión que acabas de hacer o este aprendizaje que has compartido con nosotros es que es fundamental en la vida, el poder, que a veces nos sumimos nosotros mismos en nuestro interior pensando que nadie más es igual, que somos los raros, que no sé qué, y nos olvidamos de mirar al de al lado y estamos totalmente individualizados, ¿no? Muchas veces. No sé si quieres darnos, aparte de eso, un otro consejo, pero a mí esto ya me parece un aprendizaje fundamental en la vida. Sí, también hasta en el fútbol se bebieron cuando dicen levanta la cabeza, es eso. Sí. A mí me parece un ejemplo muy gráfico en el fútbol, por eso también me interesa mucho la dinámica del fútbol. No solo jugarla, sino que también estudiarla en cierto punto. ¿Se acuerdan cuando decían que Messi era autista? Sí. Eso es un poco, todos tenemos un Messi autista dentro. Y a veces nos perdemos de ser genios. ¿Y dónde está Messi? Bueno, Messi está ahí. Levanta la cabeza y tiene un montón de compañeros que están con él apoyándolo. No es gratis un Messi, ¿no? Si bien tiene su talento. Pero llevándolo a esto que nos pasa a todos, que nos metemos para adentro porque no nos sale, porque estamos en vacío, porque no sabemos qué hacer con esta oscuridad, es a veces tan fácil como levantar la cabeza y conectarme con el otro. ¿Cómo se conecta con el otro? Eso, con la acción, que a veces la acción es simplemente levantar la cabeza.
Qué bueno. De todo esto que estáis hablando, lo último que hemos dicho, no sé, me viene la idea de que realmente llegar a actuar bien es muy complicado. O sea, porque llegar a ser capaz de expresar todas estas cosas interiores puede ser muy difícil. Y me surge la pregunta, en tu experiencia personal como docente, ¿ha habido o crees que hay casos de talento en la actuación? Que bueno, que no quita que realicen un buen trabajo, pero personas que naturalmente son más proclives a mostrar estas emociones mejor. Sí, yo creo que hay un poco de talento también, pero a la vez creo que el talento no es que se nace con talento. Para mí el talento es un desarrollo constante. Si bien se puede decir que alguien tiene más talento que otra persona, me parece que no es una cuestión de más talento o menos talento, sino que puede, digamos, transmitir ese talento. Porque hay mucha gente talentosa, pero no lo puede transmitir por millones de cuestiones. Pero no significa que no sea talentosa. Simplemente significa que tiene menos herramientas para transmitir su talento, o hay gente que tiene mayores herramientas para transmitir su talento. En mi caso, yo sentía que tenía tanta pasión por lo que estaba estudiando, por lo que hacía, sin embargo tenía tantas trabas propias y personales y autoimpuestas que no podía mostrar mi talento. ¿Por qué? Por mi culpa. Dura y pura mi culpa, pero bueno, después con el tiempo dije, bueno, yo quiero mostrar algo, no sé si es talento o no, pero yo lo necesito y lo disfruto y me gusta. Y a mí me parece que va un poco con eso el talento, disfrutar lo que uno sale en cualquiera de los aspectos de la vida y en cualquier oficio, puede ser cualquier carrera universitaria o cualquier trabajo que uno tenga. El disfrute en lo que uno hace. ¿Por qué? Porque lo elegimos. Entonces, si lo elegimos es porque nos gusta, porque nos apasiona, porque hay algo de eso que nos llena. Me recuerda mucho esto me viene a la mente todo esto de en la comunicación en grupo y tal, a la improvisación en el jazz, a ese género de música tan en el momento, de estamos aquí 3 tíos a hacer lo que salga, a improvisar, y lo importante del mirarse, lo importante de lo que tú dices. Ya no es el bagaje que tengas de lo que tú hayas tocado, de lo que tú hayas aprendido, sino el ponerlo en escena, el quedarte en blanco y el decir, me ha salido esto que lo había tocado de hace ni se sabe, y ahí está. Y te miras con un compañero y hay un feedback constante. Me recuerda mucho, nunca lo había asociado, tanto el jazz como el momento de estar en el escenario, pero me gusta, muy, muy, muy valiosa este consejo que nos has dado. Me encanta, muchas gracias. Vamos ahora, después de este momento así más emotivo, más sincero, vamos con la tercera y última sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Bueno, Guillermina, tenía que haber alguna pregunta literaria, así que háblanos de un libro que te haya marcado, te haya gustado especialmente. No tiene por qué ser el mejor que has leído, sino uno que haya sido importante para ti. Bueno, tengo muchos, pero yo creo que Bertolt Brecht ha marcado muchísimo mi trayectoria, en especial la parte docente y bueno, también la parte artística. Sus estudios sobre teatro, de hecho también cito mucho sus textos en mi tesis doctoral, por una cuestión de todo el trabajo del teatro, que él apunta a un teatro con un mensaje, ¿no? Con un mensaje que el público puede recibir y pueda analizar y pueda poner en duda ciertas cuestiones que anteriores a Brecht hayan puesto en juego cuestiones políticas, sociales, históricas, económicas. Y a mí me parece que actualmente, ¿no? que mi arte va un poco por ahí, no en todos sus ramas, pero va apuntado un poco ahí, a una transformación social. De hecho, mi tesis doctoral apunta a eso. El arte como una herramienta de transformación social.
cómo llego a una conciencia de mi entorno, qué está mal en mi entorno, qué está bien, qué funciona, qué no, por qué me siento oprimida, qué me oprime, a quiénes oprimen. Entonces me parece que, si bien hubieron otros escritores que escribieron sobre estas teorías antes que él, me parece que él lo sintetiza, y más en una época de plena Segunda Guerra Mundial, y encima poeta y dramaturgo alemán, o sea, vivió el conflicto en primera persona. Entonces me parece que va un poco por ahí también el teatro, ¿no? No solo en una cuestión estética, que me parece también muy interesante la parte estética del teatro, sino que también abrir un poco el abanico, como quien dice, y a plantearle no solo al espectador, sino al mismo actor una conciencia de su aquí y de su ahora sociopolítico. Sí. ¿Qué herramientas puede darnos el teatro para eso, para ser partícipes, para que nos llegue ese mensaje, para que haga un clic en nosotros que no pueden darnos a lo mejor otras, no sé, quizá otras artes o otras actividades? A lo mejor esta pregunta es un tanto difícil porque supongo que habrá libros y libros de teoría de esto, pero quiero saber tu opinión. Pasarla por el cuerpo. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar en un libro sobre tal guerra, tal conflicto social, lo que sea. Pero claro, si uno solo lo lee, queda en cierto lado del inconsciente, del consciente, se puede volver a repetir, se puede dar una clase sobre eso. Pero si uno lo pasa por el cuerpo, a través, en este caso, del teatro, uno llega a entender mucho más ese hecho histórico. Lo vive. Algo que no vivió por una cuestión generacional, de época, sociocultural, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Transitarlo, pasarlo por el cuerpo, por la palabra, pero que salga de uno, no de un texto, ahí cambia la cosa. A mí me parece que pasar estas cuestiones por el cuerpo hacen que se entienda de lo que se está hablando, se transite, para después generar una duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? Y de ahí generar un cambio. Si es que no nos gusta, si es que estamos en desacuerdo, si es que pensamos que es injusto. A partir de esa conciencia, es otro tipo de conciencia, es una conciencia corporal, digamos, emocional. No solo transita el cuerpo, sino que también las emociones. Entonces, a partir de ahí, generar un cambio. Si hay algo que no me gusta, si hay algo que siento que me hace mal, que me pone triste, que me lleva a un lugar oscuro, necesito un cambio. Necesito que eso deje de pasar. Entonces ahí, ya a partir de la duda, a partir de entender que algo no está bien, generar un cambio. Qué bueno. Yo quería preguntarte, antes de lo de las preguntas cortas, que lo tienes ahí preparado, que te estoy viendo, quería preguntarte sobre el teatro. A mí, personalmente, es una forma es una manifestación artística que me apasiona muchísimo, sobre todo en el hecho de asistir a una obra. Creo que no se parece a nada, ni a un concierto, ni a leer un libro, ni a ver una peli muchas veces. Creo que es como algo muy, muy personal, muy el calor del momento, todo es en silencio, todo ocurre en directo y todo pasa y acaba en ese momento. ¿Qué es lo que ves tú en el teatro que no encuentras en otros artes? Me parece que volvemos a lo de antes. En el teatro el instrumento es uno. No hay nada más. No hay nada más que uno. ¿Por qué? Porque en la pintura hay un objeto, hay ciertos objetos que se pueden usar de tal o cual manera. En la música hay un instrumento, de millones de tipos de instrumentos. Siempre hay como un objeto del que puedo o del que necesito o del que lo que sea. Pero en este caso el teatro solo soy yo. Entonces obviamente pueden haber millones de objetos en una representación, pero el objeto principal soy yo. Pero no solo yo, sino todo lo que conforma mi ser. Vuelvo a decir, mi cuerpo, mis emociones, mi voz. Y creo que eso también está en juego en las otras artes. Pero acá
es lo único. Es lo único que está en juego. No es mi cuerpo, mis emociones a través de un pincel, un instrumento, etcétera, etcétera. Sino que acá mi instrumento de trabajo soy solo yo, lo que me pasó, lo que soy como persona, mi pasado, mi presente, mi futuro. Por más de que haya un texto que no tiene nada que ver conmigo, que sea de otra época o lo que sea, estoy ahí yo solo. Solo la persona, solo el artista. Qué bueno. A mí me pasa, y a la mayoría supongo de los oyentes, que bueno, no se habrán puesto nunca en las tarimas, ¿no? ¿Cobra la misma importancia, o mejor dicho, tiene el mismo papel el receptor, por ejemplo, de una obra de teatro que el de una película? Hay de todo. Hay de todo. Hay espectáculos muy amplios para cualquier tipo de público. Hay público de diferentes maneras para la misma representación. Hay de todo. A mí lo que me parece que siempre se tiene que trabajar es un público amplio. Uh-huh. A mí me parece que también esto del teatro es un espectáculo, también tiene su lado de espectáculo, y no por una cuestión de entretener, sino por una cuestión de que no solo es el entretenimiento, sino que ese mensaje tiene que llegar de alguna manera. Y a mí me parece que sí tiene que llegar el mensaje, porque el arte tiene algo de eso, de transmitir algo. Y que la gente lo tiene que tomar bien, mal, en crisis, en no crisis, que me haga acordar a mi abuela, lo que sea, pero tiene que llegar, porque es un mensaje, porque el arte tiene un mensaje, cualquier tipo de arte tiene un mensaje, es algo que las personas, que los seres humanos desde antaño quieren transmitir y necesitan transmitir, y hay otra persona que necesita recibir eso. Entonces, para que esto se dé, uno tiene que crear algo para que todos lo puedan entender, lo puedan ver, lo puedan apreciar o lo puedan odiar, pero que genere algo, porque si no, no tiene sentido. Porque si no, estoy solo en mi casa o sola, mirándome al espejo, actuando y ya está, que también puede ser válido. Pero a mí me parece que es muy importante que entender que el público que yo tenga, sea cual sea cine, sea de teatro, sea de una performance, sea en cualquier espacio que sea, logren captar un mensaje. Por ahí lo entienden mal, por ahí hacen cualquier cosa de ese mensaje, pero hay que transmitir algo. ¿Por qué? Porque hay un receptor. Siempre hay un receptor. Pues ahora sí, que tenía aquí el cronómetro preparado desde que te estaba viendo y digo, yo quiero hacer mi pregunta. Estoy mirando el reloj, por lo menos desde 1:30. No, lo tengo aquí preparado hace un buen rato. Vamos a pasar con la sección de preguntas cortas. Disparo. Esto consiste en... Tenemos 60 segundos y yo tengo aquí una lista de preguntas que te voy a ir haciendo. Vamos a intentar responder las máximas posibles en estos 60 segundos. Si nos pasamos 5 no pasa nada. Elena nos da permiso. Venga, pues, ¿estamos preparados? Sí. A la de 3. 1, 2 y 3. Fruto seco favorito. Nueces. Tienes una jirafa y nadie lo puede saber. ¿Dónde la escondes? En la ducha. ¿Olor favorito? De los jazmines. ¿Personaje que tú hayas interpretado favorito? Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría. ¿Palabra favorita? Australopithecus. ¿Actor contemporáneo favorito? Diego Capusotto. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Un anillo de mi abuela. ¿De qué año, más o menos? 50. Uh-huh. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Electrodoméstico favorito? La lavadora. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor. El que tú quieras, ¿cuál sería? Asado argentino. Muy buena. Pues hasta aquí, además clavado, 1-0-2 y no tengo más preguntas. Increíble. Genial. Muy bien. Como tradición de este programa, el invitado anterior dejó una pregunta sin saber quién sería la invitada siguiente, sin saber qué serías tú, Guillermina. Entonces, te la lanzo y a ver qué pasa. Dijo Borja,
¿Qué cualidades tenían los profesores que han marcado tu vida? La humildad. A mí me parece que el docente tiene que sí o sí tener, o se espera por lo menos de él, tiene que tener humildad. ¿Por qué? Porque es una persona que está enfrente de alumnos. Entonces se espera que esa persona sepa más que los alumnos, pero tiene que ser un saber humilde para poder transmitirlo a los alumnos. Entonces, si un docente no es humilde, no hay manera de que llegue al estudiante, porque obviamente que el docente va a saber más que el alumno. Pero esta persona, con ese conocimiento que tiene, que es una herramienta para el alumno, tiene que poder, a través de la humildad, poder transmitirle ese conocimiento al alumno. Si no, genera una barrera en donde el alumno es un insecto que no entiende nada ni sabe nada, que encima es joven, mucho más joven que el docente, y el docente es un ser superior, supremo, inalcanzable, a donde el estudiante nunca puede satisfacer. Y me parece que no es eso para nada lo que un docente cómo un docente debería comportarse en un aula. Entonces me parece que eso necesario, esa regla necesaria que tiene que tener, esa característica, es la humildad. Y tuve varios profesores, varios docentes que lograron transmitir esa humildad y generar en los estudiantes, en los alumnos, más ganas de saber. En vez de, nunca sabré tanto como esta persona, es el rey del conocimiento, el rey supremo, me encantaría saber más. Y quiero saber más de esta persona. Y quiero que me diga más cosas. A mí me parece que eso es lo que abre la puerta al alumno para querer saber más de lo que está dictando, lo que está diciendo o el conocimiento que esté transfiriendo el docente. Sí, realmente es como acercarse al alumno, ¿no? Para hablarle en su mismo idioma y que esto ayuda a cumplir la finalidad que quiere el profesor, que es que el alumno aprenda. Bien, y para no cortar esa tradición, lánzate una pregunta para el siguiente invitado. Perfecto. La tengo anotada, pero porque venía bien que anoté justo una frase de Bertolt Brecht, justamente de donde va a salir la próxima pregunta. La frase que escribió Bertolt Brecht dice así: la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. La siguiente pregunta es: ¿qué generó tu última crisis? Muy buena pregunta. Yo había escuchado esa cita, pero no se me había ocurrido esa pregunta. Qué bueno. Bueno, pues el siguiente invitado, que no sabemos todavía quién es, lo va a tener difícil con esta pregunta. La tiene complicada. Sí, señor. Bueno, pues ya damos por finalizado el programa. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y por la invitación y por ser la primera del año. Muchas gracias, en serio. Eso es. Muchísimas gracias a Radio Sal, a Elena y a todo el equipo por concedernos el espacio, por permitirnos a veces excedernos un poquito de tiempo. Y aquí a mi izquierda, presentador hoy, Jaime Moreno. Eso es todo, amigos. Luis. Hasta la próxima. Y Jaime, yo, y de parte de todo el equipo, Marina, Ariadna, os decimos que muchas buenas y gramaticales gracias. Y ahora nos quedamos con la canción del invitado, La ciudad de la furia, de Soda Stereo.
Thank you.